Mi tema a tratar son las reacciones de hipersensibilidad. Para comenzar este tema, la hipersensibilidad clásica se refiere a una reacción exagerada que se produce en un cuadro patológico causado por trastornos que conforman la incomodidad del paciente y a veces la muerte súbita, teniendo en cuenta muchos puntos en común. La autoinmunidad, donde los antígenos son propios de las reacciones de hipersensibilidad, requieren que el individuo sido previamente sensibilizado. ¿Qué quiere decir esto? Que haya sido expuesto al menos una vez al antígeno en cuestión. Y podemos decir que tras de esto hay una clasificación con la que podemos nosotros ver cómo es que existe esto que está sucediendo. Ahora, tomando en cuenta que la hipersensibilidad se divide en 4 puntos y esta, propuesta por Robin Cook, que es quien sistematizó las reacciones que determina un tiempo de demora de la aparición de los síntomas de estos. eh, Cabe rescatar que tenemos 4 clasificaciones. Su clasificación se da al tipo 1, que son las inmediatas. Las reacciones de tipo 1 de hipersensibilidad tipo 1 son las inmediatas con anticuerpos circulantes que se fijan en los tejidos en presencia de antígenos específicos que provocan la liberación de químicos. Después, más adelante, tenemos la hipersensibilidad de tipo 2, que esta es la citotóxica, con la cual el anticuerpo y el complemento de las células contienen el antígeno. En las de tipo 3, hipersensibilidad de tipo 3, tenemos las que son las inmunocomplejas, que estas comprenden enfermedades un poco complejos en lo que cabe destacar. En la hipersensibilidad del tipo 4 tenemos las que son las retardadas, que son con anticuerpos que transportados por los linfocitos sensibilizados o secretados por ellos. Ahora, de aquí los 4 tipos de hipersensibilidad tienen mecanismos, los cuales son el IgE, el IgG, IgM, IgG y los linfocitos T. Y sus mediadores son, en el caso del tipo 1, son los mastocitos y los eosinófilos, los TH y los IgE. Los mediadores del tipo 2 son el IgE y el IgM, neutrófilos, macrófagos y sus complementos. En el tipo 3 igual, el IgG, IgM, neutrófilos, macrófagos y complementos. Y en el último se divide en 2, los cuales son el TCD4 más TH1 y macrófagos, y el otro conjunto son el TCD8, y ahí esos serían sus mediadores. Esto es una pequeña introducción de lo que vamos a ver en este tema, por lo cual el primer punto a tratar son los mecanismos de daño del tipo 1. Estos mecanismos de daño que se pueden observar son reacciones frente a alérgenos solubles mediados por IgE, como se puede ver en la imagen de la derecha. Tiene receptores y halógenos, que vamos a explicar un poco más adelante. Estos constituyen reacciones inflamatorias de instauración inmediata, aunque a veces son semirretardadas, causadas por la liberación de, de masivas sustancias como la histamina, la tripsina y la prostaglandinas, que estas provienen de leucocitos, basófilos y mastocitos.
como consecuencia de la unión de anticuerpos IgE. A determinados antígenos, vamos a ver que que las dichas de la membrana de las células, estas son mediadoras de las cuales se tienen la manifestación clínica, en las cuales según sus vías de acceso y el grado de difusión intracorporal del alérgeno, puede adaptarse a una forma que está localizada como la rinitis o el asma, que generalmente son reacciones antifilácticas de los cuales los alérgenos pueden, este caso, pueden ser proteínas o glucoproteínas que conforman la parte de productos, eh, ¿cómo se le podría decir?, de sustancias químicas naturales actínicas, que pueden unirse a una proteína que se puede convertir en material inmunógeno. Ahora, hay varias formas de entrada, de las cuales sería la inhalación, que sería una forma de entrada en una muy pequeña dosis de alérgeno, que es más frecuente a una alergia o fiebre del heno, que se le podría decir. Otro medio de entrada son los ingeridos, son los medicamentos o alimentos que actúan los mastocitos en la mucosa intestinal. Y en la intravenosa, los mastocitos del tejido conectivo son asociados a los vasos sanguíneos, que se pueden ser activados por anafixias graves. Otro tipo de estos son los subcutáneos, de los cuales se produce por una respuesta local de mucho menor intensidad que la anterior, con vasodilatación y extravasación del fluido. Eh, el siguiente punto a tratar, ya visto lo que es un poco en general el daño del tipo 1, el tipo 2 son mecanismos en el cuales se observan preferentemente las citopenias autoinmunes en algunas enfermedades. Estas células, o más bien este proceso desencadenados por anticuerpos, como se pone aquí en la imagen por medio de receptores, eh, son circulantes preformados que se unen a una célula diana, que fijan el complemento y la lisan. Como consecuencia de la activación del complemento se liberan fragmentos quimiotácticos como el C5A y a veces provocan la prol polifo polifonucleares, provocan polifonucleares de las células más afectadas que estas reaccionan a los eritrocitos, posiblemente porque tienen menos proteínas reguladoras del complemento que otras células. Por lo tanto, las alergias a ciertos medicamentos se producen a veces por este mecanismo, ya que la naturaleza del fármaco determina su afinidad por una u otra célula, por lo tanto, los efectos biológicos a la alergia, que unos ejemplos podrían ser a la penicilina y a la quinina. Ahora, en los mecanismos de daño del tipo 2, tenemos una respuesta un poco más, complicada o un poco más extensa, ya que se produce por depósitos de inmunocomplejos en ciertos tejidos. Los inmunotejidos, o en este caso los inmunocomplejos en tejidos, son la unión de antígenos con el anticuerpo en específico, que normalmente es eliminado durante el desarrollo de la respuesta inmune por las células fagocíticas. Su eliminación depende de su tamaño, y los de mayor tamaño fijan el complemento y son transportados por los eritrocitos hasta el hígado y el vaso, donde son eliminados por los fagocitos, en los cuales los de mayor tamaño son difíciles de eliminar de la circulación, teniendo que depositarles
en este caso, sobre los vasos sanguíneos o en el riñón. Unos ejemplos aquí que podríamos tener o enfermedades que se podrían dar en este caso serían la vasculitis, la netrifitis y la artritis. Y reacciones también como de Arthus y pulmones del cangrejero. Estas son lugares, en este caso de depósito, los lugares de depósito de estas enfermedades, como la vasculitis, son en los vasos sanguíneos, la netrifitis son en los riñones, la artritis son en articulaciones, los pulmones del granjero en alvéolos. Y, en este caso, si el alérgeno es inyectado en la piel, los anticuerpos IgG se unen a ellos formando inmunocomplejos, de ahí su nombre, que se depositarán en el tejido celular subcutáneo. Una también se podría decir es que una ruta de entrada sería la intravenosa, que con una dosis del antígeno se producen más inmunocomplejos de los que pueden ser eliminados por el organismo, acumulados en el interior de los vasos y riñón y en el riñón o en las articulaciones. Los síntomas más característicos de estos suelen aparecer de forma transitoria hasta que los inmunocomplejos son eliminados. Las reacciones de hipersensibilidad, tanto del 2 y 3, son un poco parecidas, o sin decir que son bastante parecidas en ambas, ya que estas, pueden ser por IgG o IgM, como dijimos hace rato, por sus receptores, pero la diferencia fundamental de estos es que el antígeno de los tipo 3 son solubles y en el tipo 2 se encuentran en la superficie celular. Y el último que tenemos por decir es el mecanismo de daño tipo 4. Este es la hipersensibilidad retardada, los cuales son las reacciones tardías o mediadas. Sí, son reacciones tardías mediadas por linfocitos T, secretado citocinas, o si no, citolicinas, en respuesta a un antígeno frente al que se encontraban sintetizados, que producen diversos síntomas, dependiendo del tipo del antígeno y de la célula efectora. De este hay varios tipos de o se derivan diferentes temas de los cuales de este tipo 4, como por decir la hipersensibilidad por contacto, que en su primera fase en su primera fase de sensibilización, intervienen, y penetran, en este caso, en la epidermis y se unen a moléculas portadoras, que estas son complejas o degradadas en procesos por las células, que llevan al antígeno expuesto en moléculas MSH hasta los ganglios. Ese sería un ejemplo, y otro sería la hipersensibilidad de tuber sería tuberculina, que en este caso se administra por vía subcutánea por pequeñas dosis del antígeno, que generan una reacción inflamatoria localizada, o que hace efecto a individuos que han sido expuestos con posterioridad a este antígeno. La respuesta a estas células es por las células T que secretan citocinas al reconocer el antígeno. La hipersensibilidad de las granulo- granulomatosas son determinadas por sustancias que son fagocitadas por poliformonucleares y posteriormente estas son capaces de destruirlas, lo que provoca una acumulación en células fagocíticas formadas por una estructura característica llamada granuloma. Entonces, ya las reacciones que se podrían tener de esto, eh, pues son los síntomas clínicos. En este caso, los síntomas clínicos, eh, aquí lo vamos a expresar
como una respuesta que se transforma en una es una respuesta que se transforma en una respuesta inflamatoria crónica. ¿Cómo se podría decir esto? Que primero empieza con la respuesta y se sigue crónicamente para que el proceso siga. Aquí lo podemos determinar como una reacción de hipersensibilidad que consiste en la presencia de síntomas o signos eh, que se ven reproducibles iniciados por la exposición de un estímulo definido o una dosis tolerada por sujetos normales. En este caso podemos describir a los 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad, como el tipo 1. Las reacciones serían en 2 fases. La primera fase sería la sensibilidad silente, en la cual ocurre la activación de las células y la síntesis de anticuerpos. Luego serían el contacto con el antígeno, que viene en la fase efectora, en la cual aparecen los síntomas como consecuencia de la liberación de mediadores y de inflamación o déficit funcional de la respuesta. En este caso, ese es un ejemplo en el tipo 1, pero como sabemos, hay diferentes tipos, que es el tipo 2, 3 y 4. En estos, lo que podemos o las enfermedades que podemos encontrar más en el tipo 1 son la rinitis alérgica, el asma bronquial y alergias alimentarias y medicamentos. En el tipo 2, y también cabe aclarar que la anafilaxia. En el tipo 2 están las citopenias, las vasculitis, la nitritis y la sinovitis. En el tipo 3 está la enfermedad del suero, la vasculitis, la nitritis y la sinovitis. Y en las tipo 4, como dijimos, se divide en 2, pero las que las unen son las 2 que tienen son las dermatitis del contacto y del otro tienen reacción a tuberculina y granuloma TBC. En estos términos, la hipersensibilidad, podemos dar un ejemplo como que es la anafixia, que relaciona a comunes diferentes de alérgenos, como la ilocatina, que puede ser causados por fármacos o alimentos o picaduras de abejas, entre otras cosas. En este caso, podemos decir que en lo que son a los alérgenos de la hipersensibilidad del tipo 1, como la asma y lo que se ponen, o los polones, alergénicos, son los que dan, en este caso, los signos clínicos que se presentan a lo largo de esto. Por decir, después en el diagnóstico se nos presentan, pues, en este caso, que pueden ser reacciones comunes a diferentes alérgenos, como el síndrome de larga alergia, que es típico del paciente que dice que no le pica la boca y el paladar, tiene un aumento o volumen orofaríngeo en contacto con un alimento. Esto es una verdad, ya que reacciona su reacción alérgica mediada por el IgE, que este es un claro ejemplo, como las reacciones del tipo 1, que no se manifiestan, en este caso podemos decir que son lábiles frente a la digestión gástrica. En este caso, los mecanismos de alergia, como en el sistema inmunológico, ya que consta de una serie de elementos caracterizados para mantener la integridad de nuestros organismos frente a cualquier tóxico o microorganismo que se le ponga en peligro, ya que es un funcionamiento complejísimo, ya que puede fallar si el exceso de respuesta frente a diversos antígenos puede ser la base llamada alergia o reacciones de hipersensibilidad. Entonces, para nuestro diagnóstico, ya que son varios tipos, podemos decir que las reacciones de hipersensibilidad son como las alergias.
Ahora, también se pueden presentar el dolor abdominal, los vómitos y el reflujo gastroesofágico. Esto puede ser causados por alergias alimentarias a las proteínas. En el tratamiento de las alergias, consiste en suspender el fármaco implicado o, en este caso, también el alimento, ya que la mayoría de los signos y síntomas desaparecen en unos días de suspensión. Aunque muchos fármacos, como la cefaloporinas y otros, medicamentos, son capaces de producir también alergias, que se pueden tratar de, sustancias de bajo peso molecular, y a menudo no actúan como antígenos ni inducen, la formación de anticuerpos, pero conjugadas con otras sustancias pueden adquirir propiedades agénicas y provocar la formación de anticuerpos. Estos fármacos actúan como antígenos incomplementos y reciben el nombre de aptenos. Ya cabe por último recatar o decir que los aptenos se conjugan con péptidos y proteínas de las membranas celulares que provocan la activación de linfocitos T e de linfocitos T e hipersensibilidad. Las reacciones alérgicas producidas por fármacos pueden ser por varios tipos. Entonces, no todos los fármacos dan el resultado que se requiere para este tipo de alergias o signos de reacciones de la hipersensibilidad. Y aquí, pues, podemos dar, algunos tratamientos sintomáticos y de apoyo para las reacciones agudas, que pueden incluir antihistamínicos para el prurito, antiinflamatorios no esteroides, para las artaclias y también adrenalina para la anafixia, como se decía para los tipos 1. Y ya por último, los trastornos como la fiebre por fármacos, eh, son las reacciones sistemáticas orgánicas leves que no requieren tratamiento, además de la suspensión del fármaco, ya que estas son reacciones del tipo 1 que son, inmediatas, y estas no requieren tanto tanto medicamento, ya que algún medicamento puede provocar más la alergia o no. Y eso sería todo por la presentación de esta vez. Muchas gracias.